Muy buenas tardes, compatriota. ¿Se acuerda? Bueno, los que estuvimos en la escuela en los años 60, ¿se acuerdan de los ábacos? Y los que tuvimos hijos en los 70 y en los 80. Este es un ábaco. Es un ábaco que muchos de los que han estado hablando tanta paja sobre el impunómetro se les olvidó cómo se usa. Pero aquí tengo esta belleza de ábaco para que hablemos clarito. Muchas gracias por seguirnos en www.laescoba.social. Aquí en mi sitio en Facebook, usted puede leer un artículo que publiqué el 14 de marzo del 2008, hace 16 años, titulado Impunidad y triquiñuelas fiscales. En estos días hemos oído a algunos influencers, unos abogados, hablando un montón de paja sobre el impunómetro que expuse en la Casa Presidencial al señor presidente don Rodrigo Chávez el miércoles pasado. Les dio calambres, les dio picazón, se pusieron furibundos, pero nadie ha sabido qué contestar porque eso está resuelto con el ábaco de las estadísticas judiciales. Y aquí empiezan, como desde hace 18 años, las triquiñuelas, las falacias, los trucos demagógicos y sobre todo en un, no sé si experto, pero acostumbrado mañoso a usar falacias y trucos para tergiversar la discusión y que lo inviten ahí al programilla de Teletica Radio o que lo saquen en La Nación o en la prensa canalla como desde sus tiempos en que fue el personaje del año, merced a haber fracasado en los grandes casos de los expresidentes Rodríguez y Calderón. ¿Y qué decir de aquel día escandaloso donde el susodicho, entonces fiscal general, montó un gran espectáculo para capturar al padre Maynor? Averigüen por qué montó ese escándalo, porque ese día se casaba su ex esposa. Ya entenderán ustedes cómo el estilo de este truculento y mago de la falacia llega a todos niveles, más si la prensa canalla le da alas. Pero bueno, qué simpático, porque utilizan estos y otros acostumbrados también a defender a toda clase de clientes, a decir que yo pedí 100% de impunidad. ¡Qué charlatanería! Eso se llama, para que lo recuerde, el señor que siempre vive muy resentido con todos los que no sean liberacionistas y del PAC, a lo que conocemos desde hace años como la falacia del espantapájaros o del hombre de paja. Poner en su contendor o en su contertulio palabras que él no dijo. Yo nunca dije que quiero 100% de condenas. No, no, es imposible. Ni lo he dicho, ni va a pasar, ni ha pasado nunca. Muy ridículo decir que en los 60 casos que tienen abierto y en marcha dentro del plan Isla Plata para darle un golpe de estado judicial al presidente, yo dije que tenían que condenarlo en los 60. Eso está clarísimo y lo conocemos desde el 14 de marzo del 2008 en el comentario que está aquí en mi Facebook antes de este video. Pero vamos a otras teorías. Y hay un caso que ahí ustedes pueden leer, y ayer hice una trivia que no ha culminado,
acerca del triple homicidio del barrio La Granja. ¿Quién fue el defensor de los asesinos? El defensor de los asesinos del barrio La Granja, hijo de un inspector judicial y de un juez, me parece. Horrible homicidio donde acabaron con la vida de 2 viejitos y de un muchacho. Ahí se enarboló otro truco, porque no fue un truco, fue otra falacia que se conoce en la teoría de las pruebas, en el derecho procesal, como la teoría del fruto podrido. Así puñal con el que pasó a cuchillo uno de los asesinos a los viejitos y el otro le ayudó, fue el motivo de una gran discusión en este caso, el triple homicidio del barrio La Granja, donde hasta en un recurso de amparo en la sala constitucional y una columna de Julio Rodríguez en La Nación regañan al defensor de esos asesinos. Él decía que habían torturado a los angelitos asesinos, que fueron condenados a 70 años de cárcel, ambos, porque en ese tiempo habían topes en esas penas. Pero resulta que la sala cuarta le pega una raspada por haber dicho que se los habían torturado en el OIJ. Yo estoy buscando a los funcionarios de aquel tiempo para hacer un podcast y contar en detalle qué fue lo que pasó. Curiosamente, después de aquel fracaso, del mismo nivel de los fracasos de los casos del expresidente, este ilustre y falaz ciudadano vuelve al Poder Judicial como letrado en una sala de la Corte, después de que había renunciado por ahí del 86, 87, cuando se fue Chacón Bravo, un magistrado muy liberacionista, muy amigo de él, diciendo que renunciaba, claro, con pensión, porque ahí seguía un magistrado que por dicha sigue ahí, a pesar de que ya es un hombre viejito y bueno, que lo han perseguido por no dejarse de la prensa canalla. Aún así volvió y volvió a la sala de este magistrado. Ahí se le acurrucó a me parece que era presidente de esa sala, y después lo catapultan a juez del tribunal de apelaciones, en aquel tiempo era de casación. Inclusive hay eventos muy curiosos en que ya él tenía oficina y también era de los jueces interinos que nombraban ahí cuando faltaba alguno. De allí lo escogen sin concurso, sin que nadie se enterara, de un día para otro, como fiscal general, y la historia ustedes la pueden leer aquí abajo en mi comentario anterior a este en vivo. Qué curioso, ahora resulta que él, ¿verdad?, fuente de Armando, su gran amigo, y de Nacho, su gran amigo, está pontificando acerca de temas en los que no son ni siquiera consistentes con toda su trayectoria. Claro está, tenemos que dejar muy preciso este concepto. Abogados influyentes en el Poder Judicial, como este caballero, por ejemplo, que logra que el Tribunal de Apelaciones de San Ramón, en un fallo atroz, ilegal, injusto y corrupto, incluya la declaración de un testigo que nunca declaró en juicio. Y voy a decir el nombre del testigo, el doctor Camacho Fernández, que ya es un hombre mayor en una situación de salud delicada, y desde hace 16 meses las fuerzas ocultas de la Sala Tercera tienen empantanado el recurso y no lo han tramitado.
Yo no estoy diciendo que es que él fue letrado ahí y fue fiscal general y es muy amigo de algunos de los que están ahí. No, perdón, tengo que aclarar, de alguna muy poderosa ahí. Claro, es muy diferente litigar contra cualquier colega, por más complicado que sea, que litigar contra semejante poder, por supuesto, como en los casos que él llevó de asuntos de carácter familiar, donde se los publicaban en La Nación. Habrá que preguntarle a las partes de esos casos cómo les fue. Bueno, recuerdo también el caso de una fiscal que tenía un esposo, un concubino, porque lo había pescado cuando se había ido para China con la esposa de uno de los señores del caso Caja Fischel y le dio vuelta a la fiscal, se divorciaron, pero después siguieron haciendo convivencia como cualquier persona que se vuelve a querer, pero a mí me tocó atender un caso donde este ex esposo concubino de la fiscal general logró que un fiscal adjunto le enmendara la plana a un fiscal de Atillo para llevar a una señora a exhibirla como adúltera en uno de los juicios más asquerosos que he visto en mi vida. Sin embargo, como lo repito una y mil veces, gracias a Dios, en nuestro Poder Judicial hay una gran mayoría de juezas y jueces, de fiscales y policías honrados, de fiscales y policías y jueces estudiosos, de funcionarios judiciales probos, que a pesar de los influyentes abogados que manejan una red de cuido gigantesca allá adentro, se hace justicia. Vamos al tema de la impunidad. Vean qué interesante. Aquí estos que despotrican con falacias, especialmente del espantapájaros, me salen diciendo que queremos condenas del 100%. ¿De dónde sacan semejante yeguada? Nosotros no estamos inventando ninguna metodología. Es más, aquí están los números y puede compararlos usted, compatriota. Hablemos solo de homicidios, como el del caso del triple homicidio del barrio La Granja, donde fracasó mi detractor, le empujaron a la cárcel a los asesinos y encontraron el puñal. Ahora les voy a mandar una foto del puñal con el que degollaron a los viejitos y al nieto, y se cae su payasada estratégica y no le toca más que volver a la corte, a pesar de que sigue ahí el magistrado por el que él renunció. Bueno, vean qué interesante. En Costa Rica, los datos que dimos en presencia del señor presidente de la República el miércoles pasado arrojan esta cifra. El 58.3% de los homicidios quedó impune de 1998 a el 2023. O sea que el 41.7% de los asesinos quedan impunes. ¿Qué pasa en Chile, por ejemplo? La impunidad es del 25%, el 75% es condenado. ¿Notan la diferencia? En Argentina la condena es del 35%, la impunidad es del 35% y la condena del 65%. ¿Ven la diferencia? No hay ninguna persona que sea tan bruta, ¿verdad? Como cuando este señor una vez se refirió a una señora diciendo que le compraba 2 microondas porque era muy bruta para que echara a perder uno y aprendiera a usar el otro. Bueno, hay que ser tan bruto como para no aprender a usar un microondas sin echarlo a perder. ¿Se acuerda, señor? Bueno, aquí podemos ver también en internet que el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de Chile, el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, tienen esta metodología que la usan y la publican. En México todavía el asunto es más fuerte. El análisis se hace con los delitos cometidos, los que se denuncian y los denunciados condenados.
pueden ver también en la web el proyecto de la sociedad civil dirigido por mujeres en México que se llama Impunidad Cero. Y aquí es muy importante aclarar, impunidad cero en femicidios. Ojalá que en los homicidios y en todos los casos graves la impunidad sea cero, pero hay un gran margen tanto de la cifra oscura de lo que no se denuncia y de las metidas de patas del Ministerio Público que no sabe investigar. O a veces, como en el caso que hablamos aquí, en el documento que está antes que este video, ¿qué fue lo que hizo este señor cuando dijo que todos los fraudes y delitos contra la propiedad de menos de $500 no se investigaran? Ahora, muy interesante, inusual que yo use portadas del semanario Universidad, pero bueno, esta además de que la caricatura es muy simpática, vemos cómo la justicia deja a todo el 99%, 99.5% de los corruptos sueltos. Esto es de el 28 de agosto de este año, donde el título de primera página dicen: denuncias por corrupción crecen 47% en la década, pero solo 5% del total son condenados. O sea, ¿a cuál demagogo y experto en falacias le cabe como válido que solo la mitad del 1% de los corruptos sean condenados? Bueno, vean qué curioso, compatriotas. Todos estos temas, todos estos argumentos, lo único que reflejan es que hay un grupillo de abogados que se enriquece defendiendo a todo tipo de clientes. Por eso por ahí surgió otro que era socio de un abogado que en algún momento defendió un narcotraficante, después se agarraron del moño, hablando un montón de paja. Mire, falacias, mentiras y por supuesto una gran cantidad de tonteras que no vale la pena ni responderla. ¿Qué quiere la sociedad civil y qué quiere tal vez usted, compatriota? Que los niveles de impunidad no sean atroces, que el 95% de las denuncias no quede sin condena. ¿Cuánto quieren? Hombre, más del 5%, pero no el 5%. Seguimos muy de cerca el impunómetro y la lentitud de la justicia costarricense. No olviden, también lo va a encontrar aquí en mis publicaciones anteriores, la Corte gasta un montón de funcionarios y recursos en hacerle los cobros a las tarjetas de crédito, a los prestamistas y a los bancos. 750,000 expedientes. Aquí está la nota de la República donde se refleja esa cifra. 750,000 expedientes. Aquello está trabado. La justicia civil está trabada. Ahí funciona de manera muy simpática. Cuando el caso es complejo y está tocando los intereses de los abogados poderosos, cuentan hasta por un dígito en un cálculo para no admitir una demanda y obligar a que sea presentada de nuevo. Y en la justicia contenciosa administrativa, 14,838 casos rezagados, con un castigo para los litigantes que llegan a preguntar por el expediente. Lo vuelven a poner de último si usted llega. La justicia está colapsada, compatriota. Aquí los que se han hecho ricos con la impunidad, todos sabemos quiénes son. Por eso es muy importante que pensemos muy bien qué vamos a hacer con esto. ¿Ven esto? ¿Saben lo que es? Fíjese bien. La crayola para votar. Tengamos mucho cuidado con el voto electrónico para que esta crayola no sea convertida
en un supositorio o en una bala antidemocrática. Buenas tardes, compatriotas.